Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de la Cátedra Escuela de Construcción Samuel Melguizo. Hoy, con esta conferencia, damos, digamos, por finalizado, por terminado, el primer eje temático, que es el ejercicio profesional de la construcción, ejercicio profesional que, como les decía, en la primera conferencia, históricamente ha sido desempeñado por ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, arquitectos, y que a partir de, o hace 50 años que se crea la carrera de construcción en esta facultad, en esta universidad, pues empieza una tendencia educativa grande en la formación de tecnólogos y de profesiones afines a la ingeniería y a la arquitectura, que se dedican a profundizar en temas específicos de la construcción, tanto de edificios como de infraestructura. Veíamos también en la segunda conferencia, que fue la de la semana pasada, cómo los profesionales nos podemos agrupar voluntariamente en agremiaciones, y teníamos pues el ejemplo, les decía yo que no es la única agremiación que hay, pero digamos que es una agremiación de bastante relevancia en el sector de la ingeniería y de la construcción. Uno puede voluntariamente agremiarse y tiene unos beneficios. Nos hablaba el presidente de la SAI de los beneficios que podía tener agremiarse profesionalmente, es una defensa también del ejercicio profesional, hay actividades académicas que acompañan y perfeccionan ese ejercicio profesional permanentemente, hay hay un círculo profesional alrededor de uno que le sirve de asesor, que le sirve de acompañamiento en su ejercicio profesional, y eso hacen las agremiaciones, buscar que nos encontremos los profesionales de las mismas áreas para buscar mejorar permanentemente ese ejercicio, que es un deber además civil, es un deber ciudadano. Les decía también, si bien nos mostraban cuando nos hacían la exposición de la SAI, que hay una instancia, digamos, dentro de esas agremiaciones que tiene que ver con la ética, pero digamos que ese análisis ético que ellos hacen, lo hacen muy desde dentro de la misma organización, muy desde la misma asociación, y finalmente las sanciones éticas que ellos pueden hacer a un miembro de una agremiación, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, es la suspensión en la agremiación. Y bueno, y ya las consecuencias civiles o penales que pueda tener la acción de un demandado, pero digamos que la agremiación llega hasta ese punto. Hoy les vamos a hablar ya de lo que sí verdaderamente dice la ley colombiana cuando un profesional, en este caso pues ya vamos a ver adelante, también muy enfocado hacia la ingeniería, pero también porque conozco el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y conozco el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura también. Ellos cubren un espectro de profesiones muy grandes, y muchas de ellas tienen que ver específicamente con la construcción. Si bien el Consejo Profesional Nacional, por denominación, y repito, desde la primera conferencia yo siempre lo he advertido, esto tiene unas razones, digamos, históricas, porque siempre la ingeniería y la arquitectura, digamos, han asumido ese papel en el rol de la construcción, de la materialización de la obra arquitectónica y de la materialización de la obra civil. Entonces, la ley colombiana, también les había hablado de esto, la ley colombiana exige que se tiene que hacer control social de las profesiones, de cómo nosotros ejercemos nuestra profesión, ¿cierto? Y ese control no lo hacen las agremiaciones, lo hacen los consejos profesionales, que son órganos de Estado, son órganos que tienen funciones
digamos, públicas, pero pues en algunos casos, yo creo que todos funcionan como en un híbrido ahí entre una organización privada y pública, pero tiene funciones públicas, ¿cierto? Y son los consejos profesionales los que sí hacen investigación y hacen sanción, tienen la potestad por legislación, tienen la potestad de sancionar a todos los profesionales que no cumplen con un código ético preestablecido y que también está prescrito en las leyes correspondientes, bien sea la arquitectura, la ingeniería, a sus profesiones afines y a sus profesiones auxiliares. Entonces, bueno, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, antes era el Consejo y conservó su nombre, siempre se ha llamado COMNIA, pues ya seguramente David nos contará, yo lo digo porque, repito, yo conozco un poquito de los consejos. Anteriormente era el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, en 1998 se rescinde y se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Y conserva su denominación, todo lo conocemos como el COMNIA, existe hace muchos años, está regulado por una ley que ya nuestro invitado de hoy tendrá la posibilidad de hablarles. Entonces miren cómo vamos hilando los tres temas, ¿cierto? La construcción como profesionalización, ya no independiente, porque pues finalmente siempre que construimos vamos a tener una interrelación disciplinar con ingenieros o con otras profesiones, pero se crea una profesión, ya le decíamos también y decíamos todos la justificación, por qué razones que se crea eso, era por una necesidad inminente, que había un crecimiento desmesurado de las ciudades y una migración altísima de la ruralidad a la ciudad, que presionó los sistemas urbanos hacia las construcciones en altura, hacia la rapidez en la construcción, y eso pues daba origen a que hubiera unos profesionales casi que pensando exclusivamente en eso, en saber cómo construir de la mejor manera, de la manera más eficiente, más eficaz, más rápida, de menor costo, con la mejor tecnología. Entonces de ahí nace el profesional de la construcción. Les decía también que las carreras, que la legislación colombiana dice que todas las profesiones que tengan riesgo social deben ser supervisadas, deben ser controladas en su ejercicio por el Estado. Entonces hay muchas carreras, muchísimas carreras que están supervisadas, fiscalizadas, controladas por el Estado, y todo se hace a través de los consejos profesionales. Ha habido una discusión un poco sin solución que ha habido sobre la única profesión que todavía está, digamos, como en una cierta ambigüedad, es el periodismo. El periodismo, porque muchos periodistas pues no tienen la profesión de periodista, sin embargo ejercen el periodismo, pero nosotros, para poder tener, y esto también es bueno aclarar, nosotros obtenemos el título profesional de la universidad y nadie nos lo quita, nadie nos puede quitar a nosotros ese título profesional. A usted lo declararon arquitecto, arquitecto constructor, ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero de petróleos, y usted se quedó para toda la vida con esa profesión. Pero para ejercerla, sí necesita un permiso del Estado y necesita que el Estado lo controle. Usted va a seguir siendo profesional por siempre, pero ejercer la profesión ya sí es un tema que tiene que ver con los consejos profesionales, que en este caso nos acompaña, y le agradecemos enormemente a David Marroquín, a David Meir Marroquín. Pues ahí encuentran, espero que hayan tenido la oportunidad de leer el resumen de la biografía, pues es una persona muy joven, entonces tiene una, no por eso pues pueda tener una biografía, podría tener una biografía pues supremamente extensa. Lo que pasa es que le solicitamos siempre a los conferencistas que nos hagan un resumencito pues muy chiquitico, para que ustedes lo puedan leer fácilmente. Y él está encargado dentro del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería sobre estas relaciones interinstitucionales, y nos viene a hablar entonces hoy del ejercicio profesional, que como digo,
pues como es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, lo mismo nos sucedió con la SAI, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, pero no solamente alberga ingenieros arquitectos en su denominación original, sino todas esas profesiones que están alrededor de la construcción. Bienvenido, David, muchísimas gracias, y con esta introducción entonces te doy paso a tu conferencia. Chicos, buenas tardes. Mi nombre es David Meir Marroquín, como lo dijo el docente. Agradecerle a la universidad pues, por la invitación. Actualmente estoy a cargo de toda la estrategia de relacionamiento interinstitucional y divulgación que desarrolla la entidad, ¿sí? Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, más conocido como COPNIA. Vamos a tener un espacio de 40 minutos, una hora como máximo, para que ustedes puedan preguntar, podamos resolver varias inquietudes. Tengo entendido que ustedes ya están en un nivel avanzado dentro de su formación y es importante que vayan proyectando el tema del registro profesional, que vamos a ver que es algo bien importante que determina la legislación colombiana en cuanto al ejercicio de los ingenieros y arquitectos, ¿sí? Trataré de ser muy preciso en la información para que podamos abordar la infinidad de temas que esto desarrolla. Es un tema normativo, legislativo, técnico, pero como tal pues quiero darle varias luces y perlas frente a temas claves que seguramente ustedes van a tener más adelante que fortalecer y reforzar en su formación profesional, esperando obviamente, como le comentaba al profe, que la universidad pueda de alguna manera fortalecer la difusión de esta información que es clave desde el ámbito ético profesional y que a mediano y largo plazo los va a blindar de muchas situaciones que en el ejercicio profesional ustedes se van a encontrar. ¿Listo? Quiero iniciar la charla y coincide un poco con la introducción que nos hizo el profe frente a el libre ejercicio o elección que tenemos como personas o ciudadanos colombianos de escoger la ocupación o labor que vayamos a desempeñar, ¿sí? Eso lo establece el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia. Es decir, que ustedes fueron libres al momento de elegir la profesión, sea ingeniería civil, petróleos, el constructor, tuvieron la elección o la libre elección de poder determinar qué profesión querían desempeñar, ¿sí? Sin embargo, la ley también determina que aquellas profesiones que determinen un riesgo social, y eso es un concepto bien importante que ustedes deben tener presente, deben ser investigadas, deben ser vigiladas y autorizadas para su ejercicio profesional. Por eso, la mayoría, por no decir la totalidad de programas de la ingeniería, tienen como tal una entidad la cual va a estar siempre inspeccionando, vigilando y autorizando el ejercicio de esas profesiones. Nosotros somos el COPNIA, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Nosotros somos una entidad que tiene competencia a nivel nacional, tenemos seccionales distribuidas alrededor de todo el territorio nacional y hacemos esta función específica. Pero aparte del COPNIA, también hay otros consejos que hacen la misma gestión establecida por el Estado colombiano. El profe mencionaba el Consejo Nacional de Arquitectos, está también el Consejo Nacional de Ingenieros Químicos, el de Petróleos, es decir, que varios programas que incluso oferta la Universidad Nacional tienen diferentes consejos. Entonces también es importante que ustedes, desde el programa que estén cursando, identifiquen desde ya qué entidad estatal los va a inspeccionar, vigilar y controlar. Es súper importante, ¿sí? No solamente en términos de el registro que tienen que hacer una vez se gradúen, sino también conocer la norma y los procedimientos que nosotros como entidad pública podríamos aplicar para garantizar ese ejercicio adecuado de la profesión. Hablábamos entonces de un riesgo social. La ingeniería inevitablemente tiene eso implícito. En algunos programas hay una mayor probabilidad que ese riesgo se materialice, en otros no tanto, pero la ingeniería junto con la medicina, el tema de derecho, son profesiones, digamos, neurálgicas dentro del sistema productivo y como tal, al identificar que hay un riesgo que se puede materializar, el Estado colombiano dice, venga, aquí no podemos dejarlos a discreción de ustedes, a criterio técnico de los ingenieros, médicos y abogados, sino que debemos determinar una ley, un código de ética donde podamos regirnos y también podamos inspeccionarlos y que evidentemente ustedes puedan ejercer su profesión amparándose en la ley. Entonces,
ahí surge la necesidad de los consejos profesionales, ¿sí? Somos entidades públicas, tenemos una figura bien particular porque decimos que somos entidades especiales, sui generis, un concepto bien raro de entender y explicar, pero como tal somos reconocidos como entidades públicas, ¿sí? Y de acuerdo a las competencias que el Estado colombiano nos determina, por decreto se establecen, casi me como el micrófono acá, se establecen qué programas van a inspeccionar cada consejo profesional, ¿sí? Entonces nosotros como Copnia actualmente inspeccionamos cerca de 97 ingenierías, es decir, programas profesionales. Pero aparte de programas profesionales, es decir, ingenierías, también inspeccionamos, algo bien importante a tener en cuenta, programas auxiliares que son técnicas y tecnologías. No solamente inspeccionamos el nivel profesional, también entran las técnicas y tecnologías. Y en ese grupo o en esa categoría inspeccionamos más de 925 programas, solamente nosotros como Copnia. Entonces eso les puede dar una idea de la gestión que hacemos, de la cantidad de programas profesionales que existen en Colombia, no solamente de la ingeniería, sino relacionados con la ingeniería. Entonces la gestión que hacemos es bien amplia, es bien grande, demanda un despliegue técnico bien importante, porque tristemente en el sector de la ingeniería, a diferencia de otros programas profesionales como la contaduría, el tema de derecho, no tenemos una conciencia ética, digamos, bien fortalecida y pensamos que simplemente con los conocimientos técnicos que nos entregan en la universidad, que son muy valiosos, con eso vamos a tener o va a ser suficiente para enfrentarnos al mundo profesional. Estos consejos, como les mencionaba, son variados. Aquí vemos en pantalla algunos de los consejos y posiblemente entidades a las cuales ustedes van a tener que dirigirse en su momento. Ahorita vamos a precisar qué programas que oferta la Universidad Nacional son competencia del Copnia, para que ustedes se vayan con esa información bien clave. Encontramos entonces ahí el Consejo de Petróleos, el de Químicos, Arquitectura, el de Técnicos y Tecnólogos de Electricidad, y estamos nosotros. Esta información ustedes la encuentran en la página del Copnia y pueden ustedes consultar qué consejos profesionales actualmente existen y pues toda la función que también ellos realizan, pero en grandes rasgos todos los consejos hacemos prácticamente lo mismo: inspeccionar, autorizar y controlar el ejercicio de la profesión. ¿Listo? Conformación de los consejos. Digamos que los consejos, y aquí me voy a adelantar un poquito la función que hacemos como Copnia, la principal función que tiene un consejo es ser un juez disciplinario. Por eso se conforman juntas regionales de consejeros para poder adelantar esa investigación, ¿sí? Nosotros somos un tribunal de ética y permanentemente estamos recibiendo en nuestro buzón quejas formales por parte de profesionales que sean competencia de nosotros, los cuales estén denunciando un ejercicio inadecuado de la profesión. Entonces a nosotros nos llega una queja formal, nosotros la revisamos, nuestro equipo jurídico, tenemos un área jurídica especialmente dedicada a la revisión de estas quejas, la revisa, la analiza, y amparándose en el procedimiento formal que tenemos interno, decidimos abrir una investigación. Entonces nosotros abrimos ya toda una investigación ético-disciplinaria, donde buscamos de alguna manera esclarecer el hecho o la situación que fue denunciada. ¿En qué puede derivar esta investigación? Si nosotros no encontramos culpabilidad al profesional o los profesionales indicados, podríamos absolverlos, archivar la investigación y que los profesionales pues sigan normalmente con su ejercicio de la profesión que están desempeñando. Si encontramos que tienen culpabilidad, amparándonos en la ley 842 del 2003, que los invito a que le tomen una fotico, lo anoten y en la relatoría que van a hacer sea el eje central de esa descripción, nosotros nos amparamos en el artículo 50 y podríamos sancionar a ese profesional con la suspensión de su matrícula o en su defecto, si encontramos que es una falta grave, la cancelación de su ejercicio profesional. Es decir, que este profesional no podría volver a ejercer nunca más en el territorio colombiano como ingeniero. ¿Listo? Entonces son algunos de los elementos legales que nosotros desarrollamos. Importante que ustedes conozcan esto, no solamente somos una entidad tramitadora del registro profesional, seguramente cuando estén a puertas de su grado nos vamos a encontrar nuevamente o va a haber un funcionario del Copnia otra vez dándoles esta información enfocado netamente a la matrícula.
Aparte de eso, somos un tribunal de ética, es bien importante. Es decir, que si usted sale, se gradúa, empieza a ejercer, logra vincularse en el sector privado, público, y no tiene en cuenta la ley 842, como les repito, es el código de ética para el ingeniero, y usted lo quebranta, y un colega suyo o el empleador lo denuncia, nosotros podríamos fácilmente sancionarlos, Dios no quiera, por esa falta que esté cometiendo. Entonces, lo primero es ser muy conscientes que no es simplemente graduarnos, es ser conscientes de que al desarrollar una actividad profesional que demanda un riesgo social, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, del día a día, las decisiones que estamos tomando, para que no nos veamos a futuro inmersos en este tipo de situaciones que son muy, muy comprometedoras. ¿Quiénes somos? Entidad pública encargada de velar por el ejercicio profesional, el buen ejercicio profesional de los ingenieros, ¿sí? Reitero, no solamente a nivel profesional, sino también técnico y tecnólogo, que lo encontramos en la categoría de profesionales afines. Aquí encontramos entonces técnicas y tecnologías profesionales. Ojo que hay dos términos, profesionales y laborales. Nosotros inspeccionamos técnicas y tecnologías profesionales relacionadas con el ejercicio de la profesión. Y esto lo hacemos mediante el registro, autorización y como tribunal de ética. Funciones que tenemos, las encontramos en el artículo 26 de la ley 842 del 2003. Este artículo determina cerca de 30 funciones principales las cuales nosotros desempeñamos. Obviamente hay unas que operativamente en la gestión que desarrollamos pues se resaltan más, como vamos a ver ahorita el tema del registro, el tema de inspección y vigilancia, pero digamos que tenemos hartas funciones que desarrollar y como tal pues tenemos cerca de 180 funcionarios distribuidos a nivel nacional para poder hacer esta gestión que es bien amplia y en ciertos casos es bien desgastante. Funciones principales, chicos, y quiero que con esto podamos centrarnos un poco en el tema que quiero enfatizar hoy, es registro profesional, inspección y vigilancia y tribunal de ética. Permítanme un segundo. Registro profesional. Entonces, de acuerdo al artículo 11 y 12 de la ley 842, ningún profesional se puede posicionar en un cargo público, ojo con esto, en un cargo público o privado sin tener su matrícula profesional. Es algo a lo cual ustedes se van a enfrentar cuando se gradúen, porque seguramente cuando se presenten en una convocatoria o presenten su hoja de vida y los vayan a contratar, va a ser uno de los requisitos que les van a solicitar. Tener tiempo de experiencia profesional, pero también tener la matrícula profesional. Y esto lo hacemos tanto para profesionales nacionales, es decir, titulados acá en el territorio nacional, pero también para aquellos profesionales titulados o residentes fuera del país que necesiten ejercer en Colombia, ¿sí? O sea que a ellos también los inspeccionamos, los controlamos y les autorizamos el ejercicio profesional. En el caso de los profesionales residentes fuera del país se llama un permiso temporal, no es una matrícula profesional que es con un tiempo indefinido y no merece una renovación. En el caso de los exteriores sería un tema de permiso temporal, se llama temporal porque inicialmente, una vez validemos toda la información que nos tienen que aportar, un tema de contratación, documentos personales, nosotros les emitimos un permiso por un año, que puede ser renovable dependiendo obviamente de la pertinencia de la contratación que tengan y si el Consejo ve viable la amplitud de este permiso. Eso lo hacemos desde el registro. Registro tenemos una premisa que es la prevención. Por eso estamos acá hoy atendiendo esta invitación, trayéndoles esta información, que ustedes puedan conocer lo que hacemos y de esa manera nos identifiquen y a mediano plazo ustedes tengan presente todo lo que implica la ley 842. Pero desde la segunda función, que es inspección y vigilancia, nosotros nos vemos en la obligación de ir tanto a entidades privadas como entidades públicas a verificar que los profesionales de la ingeniería efectivamente tengan su registro profesional. Y esto lo hacemos porque tristemente cerca del 80% de los profesionales de la ingeniería no se está registrando ante el consejo correspondiente.
Es decir, que hay un alto grado o porcentaje de ilegalidad en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces nos toca, desde inspección y vigilancia, priorizar en la anualidad X cantidad de empresas, X cantidad de entidades públicas y verificar con talento humano de estas entidades qué profesionales que estén contratados efectivamente tengan su registro, ¿sí? Si nosotros encontramos profesionales sin su matrícula, amparándonos en la ley 842, podríamos sancionar tanto al profesional como al empleador por estar ejerciendo ilegalmente la profesión. Ojo con esto, tanto el profesional como el empleador. Es decir, que el empleador también tiene una obligación, de acuerdo a la ley 842, de exigir al momento de la contratación la matrícula profesional, porque es la única manera en la cual nosotros, como Comnia, como Estado colombiano, podemos inspeccionar y controlar el ejercicio de la profesión, únicamente los que estén registrados. Si esto no se llega a dar, y amparándonos también el procedimiento que tiene esta función, y después de quemar toda la etapa procesal, podríamos sancionar tanto al profesional como al empleador con sanciones económicas, legales y también técnicas. Una sanción económica podría estar entre 2 a 50 salarios mínimos legales vigentes, es decir, un máximo de 50 millones de pesos, tanto al profesional como al empleador, repito. Entonces es algo bien importante que debemos tener en cuenta, esto no es un juego, la ley también determina sanciones económicas, legales, que debemos tener muy presentes para que podamos evitarlas a futuro. Y como les mencionaba, actuamos como tribunal de ética, la tercera función bien importante que hoy queremos resaltar. Recibimos quejas, como ya les mencioné, permanentemente cuando no se esté actuando debidamente y tenemos la competencia de sancionar. Surge un tema entonces aquí bien importante que quiero trabajar rápidamente y es el tema de la ética, el concepto que es la ética profesional, un concepto que a veces en la formación de los ingenieros se descuida porque nos enfocamos o se enfocan las facultades en temas técnicos, ¿sí? Simplemente en un tema operativo, pero el tema humanístico a veces se descuida y la ética es fundamental al momento de estar nosotros ejerciendo nuestra profesión. Es un concepto que si bien es difícil de concebir porque tiende a ser muy subjetivo, si bien encontramos algunas definiciones teóricas, conceptuales, que se pueden resumir en el fortalecimiento de valores, fortalecimiento de principios, un tema de responsabilidad, un tema de actitud, tiende a ser muy subjetivo porque es una construcción que hacemos cada uno de nosotros a partir de diferentes experiencias o a partir de diferentes vivencias que vamos acumulando tanto en el sector personal, en el sector familiar, en el sector formativo y en el sector profesional. Entonces muchas veces para lo que al profe puede ser algo válido, algo ético, para mí como David Marroquín puede ser algo indebido, algo antiético y que como tal pues entra ahí una discusión bien fuerte en cuanto a qué es ético o qué se entiende por ética profesional. Sin embargo, es un concepto que nosotros venimos promoviendo fuertemente, viendo esos porcentajes tan altos de registro profesional de los ingenieros y de esa manera pues nosotros venimos desarrollando una función bien importante como tribunal de ética. En este sentido, como tribunal de ética, pues son varios los casos relevantes que hemos desarrollado, ¿sí? Aquí en pantalla estamos viendo el tema del SPACE. Yo creo que la mayoría de nosotros nos tocó, o en su momento pues éramos aún muy adolescentes, pero de alguna manera escuchamos la repercusión que tuvo este hecho o este hito en la ciudad. Fue una noticia que generó una gran repercusión a nivel nacional, regional, incluso internacional, porque puso en jaque toda la formación y los programas formativos que se estaban desarrollando en las universidades. Obviamente eso es un tema relacionado con ingeniería civil, constructores, que tengo entendido que aquí hay varios, pero esto aplica para cualquier rama de la ingeniería. Resulta que en octubre del 2013, esta edificación pues ya presentaba un panorama bien crítico en cuanto a su estructura. Meses antes, incluso creo que un año antes, ya se habían presentado diferentes reportes, denuncias frente a esta edificación, varios inquilinos, propietarios, denunciando las condiciones precarias en las cuales estaban viviendo, reportaron ante la Contraloría, la Personería Municipal,
ante la constructora, la cual pues, hizo caso omiso a todos los llamados de atención, extendió la respuesta oportuna frente a esta edificación, y ya una vez pues llegado a un punto muy crítico en el cual las personas ya no podían habitar, entró a mediar la Alcaldía de Medellín. La Alcaldía de Medellín, un día antes de ocurrir esta situación, el desplome de estas torres, envió al DAGREP a investigar la situación, a hacer una inspección, y el reporte que emitió esta entidad pues fue algo muy desalentador, muy preocupante, lo que obligó a que la Alcaldía de Medellín determinara que se desalojara inmediatamente a las 26 familias que todavía están habitando ahí. La mayoría ya se habían ido porque era una situación insostenible. Sin embargo, 26 familias todavía guardaban la esperanza de seguir ahí y de alguna manera continuar con su inmueble. Ocurre esto, esto fue el 12, el 11 desalojan, y queda en la noche del 11 una cuadrilla de trabajadores de la constructora potencializando una viga que presentaba pues una falla bien importante. Eran cerca de 11 trabajadores, estaba el celador, y tristemente pues cuando se encontraban trabajando se desploma la torre y fallecen estas personas. Ocurre esto e inmediatamente al día siguiente nos llega la queja formal a nuestro buzón, nos activamos como Tribunal de Ética, empezamos toda la investigación, recogimos evidencias, llamamos a los testigos, cerca de 15 profesionales se vieron implicados en esta situación, pero en particular había un ingeniero calculista de apellido Aristizábal, que si quieren lo pueden buscar en YouTube. Un día antes, en entrevista local, manifestó de una manera muy cínica que la edificación no tenía ninguna probabilidad de desplome, se reía incluso, y digamos que fue el que llevó la peor parte de la situación, porque al final lo sancionamos con la cancelación de su matrícula profesional, es decir, ya no va a poder ejercer nunca más como ingeniero, aparte de las implicaciones legales y jurídicas que las demás entidades garantes de esto le aplicaron. Actualmente, aparte de la cancelación de su matrícula, está pagando cárcel, ¿sí? Porque la Fiscalía pues abrió una investigación, obviamente fallecieron algunas personas, lo culparon. Entonces, son diferentes los motivos en los cuales nosotros nos basamos para poderlo sancionar, y es un ejemplo que nosotros siempre presentamos en cuanto al tema de la ética profesional, porque en su momento el principal hallazgo de la investigación fue un tema de irresponsabilidad al momento de calcular los materiales que se utilizaron. Ahí entra un montón de análisis y críticas que se pueden hacer en cuanto a tema de reducción de gastos, sacar una mayor utilidad, pero siempre poniendo por encima el interés de las organizaciones, de las constructoras, sobre la integridad de las personas. Entonces, es importante que podamos verdaderamente reflexionar sobre este concepto, ver que estas situaciones se pueden materializar, no es algo alejado a nuestra realidad, y nosotros como profesional debemos blindarnos frente a estas situaciones que se nos presentan diariamente. Como les mencionaba, es un tema que no simplemente se relaciona con el tema de la ingeniería civil o las construcciones, un tema ambiental. Aquí estamos viendo la contaminación de un río, malas prácticas ambientales, entidades que derraman sustancias nocivas para la sociedad, un tema también de ingeniería de sistemas, algo muy frecuente hoy en día. Hay muchos programadores y ingenieros de sistemas que están acudiendo a prácticas ilegales, un tema de hackeo. Por ejemplo, el año 2023, El Tiempo sacó una noticia donde cerca de 32.000 millones de ataques cibernéticos se dieron en el país. Y nosotros como Comnia, como entidad estatal, fuimos uno de esas víctimas o entidades que se vieron perjudicadas por esos ataques cibernéticos. Entonces, son situaciones, reitero, que se dan en todos los campos de la ingeniería, pero como tal debemos resguardarnos y de esa manera evitar que ese código de ética se aplique rigurosamente sobre nosotros. Como les mencionaba, entonces la ética es un tema muy subjetivo y nosotros como entidad partimos de 3 elementos fundamentales. El primero es un tema de valores individuales y aquí cobra importancia el tema de la formación que recibimos en nuestros hogares. Es el primer entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, la formación que recibimos de nuestros padres, todo el desarrollo que nosotros podemos tener ahí a nivel personal. Obviamente nosotros vamos construyendo una perspectiva, un criterio
vamos desarrollando diferentes elementos que nos permiten entender qué es correcto y qué no está bien, ¿sí? Pero también entran otros elementos fundamentales como el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, entornos sociales, culturales, temas del desarrollo profesional, entonces la universidad, todos los espacios en los cuales nosotros interactuamos, los pensamientos de los demás también de alguna manera influyen en la construcción de ese concepto y de esa manera pues vamos fortaleciendo el concepto de ética profesional. Y un elemento fundamental, y es el tercer elemento que nosotros resaltamos, es el tema normativo y legal. Sumado a toda esa construcción de experiencias, de vivencias que nos permiten fortalecer la ética, cuando nos encontramos ya propiamente en nuestro campo profesional, ya es el Código de Ética, la Ley 842, que determina qué es lo que está bien y qué es lo que de alguna manera no se está desarrollando dentro de la norma. ¿Sí? Fundamental entonces poder tener presente esos elementos. ¿Cómo garantizar entonces el ejercicio profesional adecuado? Primero, chicos, lo fundamental es ser idóneos desde nuestra formación. Nosotros vamos a la universidad, nos inscribimos, independiente del programa desarrollamos todo un currículum académico, cerca de 10 semestres estudiando, profundizando diferentes temas y como tal, lo primero es garantizar que frente a esos retos profesionales, frente a esas competencias que de alguna manera debemos poner en marcha al momento de estar ya ejerciendo nuestra profesión, debemos ser profesionales competentes, que de alguna manera podamos tener la capacidad de analizar, la capacidad de ser autocríticos y cuando no sepamos la respuesta, también levantar la mano, decir no y venga, me reúno con mi equipo de trabajo, con mi jefe, analizamos la situación y amparándonos en normas técnicas, tomar la mejor decisión. Eso es fundamental. Lo segundo, chicos, en el caso de nosotros como ingenieros, cumplir con el ámbito legal. Ya ustedes saben hoy y se van con la información de que para poder ejercer la profesión debemos tener nuestro registro profesional, es decir, tener nuestra matrícula, gestionarla oportunamente. Eso es el segundo elemento que nosotros decimos garantiza el adecuado ejercicio de la profesión. Y el tercero, también otra cosa que debemos llevarnos de este espacio es conocer y aplicar el Código de Ética. Ya sabemos que existe una norma establecida por el Estado colombiano, Ley 842 del 2003, que determina todo lo referente al ejercicio profesional. Si nosotros de alguna manera garantizamos una idoneidad, ser competentes, cumplir con el ámbito legal, pero también considerar el tema ético, podríamos minimizar en gran parte ese riesgo social que nuestras profesiones de alguna manera tienen implícitas, ¿sí? Y para eso, nosotros como entidad, pues ponemos a disposición de ustedes diferentes elementos, diferentes recursos que les permitan pues, profundizar y fortalecer estos conceptos. Tenemos aquí el Legis, que es un aplicativo que habla netamente de temas legales. Usted aquí entra y puede consultar todas las leyes referentes al ejercicio profesional y que aplican para un buen ejercicio de nuestra profesión. Los invito a que puedan navegar, ingresen a la página del COMNIA, www.comnia.gov.co y será muy chévere que puedan tener un acercamiento frente a estas leyes, conocer lo que estamos abordando de manera general, pero es importante, en particular, Ley 842, denle una revisada, no es muy larga, no es muy extensa esta normativa y va a sacar o extraer varios elementos que nos van a servir para más adelante. También tenemos una cátedra de ética virtual, es una herramienta interactiva que hemos desarrollado ya hace unos 10 años y muchas universidades, la Universidad Nacional también la ha aplicado, la ha integrado en sus procesos formativos, donde desarrollamos la Ley 842, el Código de Ética y esto que les estoy presentando en una cátedra, en un curso. Obviamente tiene diferentes módulos, hablamos un tema conceptual, un tema normativo, un tema técnico, un tema de registro profesional, certificable, que usted puede ingresar, lo desarrolla, tiene una duración de 40 horas, es virtual 100% y usted va a poder obtener una certificación por parte del COPNIA frente a conocimientos básicos de la ética profesional. Se la recomiendo, sin embargo, en su momento les vamos a notificar con el profesor cuando está activa, porque el semestre pasado se está adelantando una actualización desde la plataforma para hacerla más amigable
más interactiva, pero sería muy bueno que también la pudieran conocer y por qué no obtener el certificado que lo pueden anexar a su hoja de vida. Eso siempre es un plus, un valor agregado frente a nuestro perfil profesional. Éticos. Éticos es la plataforma o el recurso mediante el cual ustedes como ingenieros pueden radicar una queja y de esa manera nosotros activarnos como Tribunal de Ética. Usted entra a la página, busca el botón de acceso rápido de éticos y si usted cuando esté ejerciendo o incluso desde ya como estudiante, si usted ve una mala práctica profesional, puede redactar su queja anónima y radicarla en éticos. Y de esa manera nosotros ya nos percatamos de la situación, generamos nuestro protocolo de alerta y empezamos a investigar si así procede. ¿Listo? Causas más recurrentes que demandan sanciones, tema de documentos apócrifos. Tristemente, un gran porcentaje o muchas personas hemos identificado que estén contratadas, que están ya contratadas en entidades públicas, pero también privadas. Cuando vamos a verificar sus documentos, encontramos que el acta de grado y el diploma son documentos falsos. Y eso hemos encontrado muchos casos. El año pasado encontramos cerca de 26 profesionales de la ingeniería al momento de inspeccionar los que tenían documentación falsa. Es decir, que las entidades no están verificando esto, no están validando la información que les aportan sus empleados y tristemente estamos exponiendo a la sociedad a este tipo de prácticas y a que ese riesgo social pues, se pueda materializar de gran manera. Un tema de incumplimiento de contratos, faltas a la propiedad intelectual, diseños que no cumplan técnicamente con lo establecido. Todo esto lo encontramos en la ley 842, en el artículo 50, sanciones o situaciones más recurrentes que nosotros como entidad podemos entrar a aplicar. Y digamos que son básicamente todo lo relacionado frente a incumplimiento de especificaciones técnicas, no planear adecuadamente el contrato. Bueno, son varias las que se derivan frente a este ejercicio inadecuado de la profesión que debemos tener en cuenta, por eso les invito a que revisemos la normativa y de esa manera estar bien enterados de esta información. Ya para ir cerrando, chicos, y de pronto dar paso a preguntas, inquietudes, es un tema, como les dije al principio, bien extenso, quise dar algunas tips o perlas frente a cada tema, hacer énfasis en el registro profesional, ¿sí? Como les mencionaba, para ingenieros hace referencia al registro profesional, pero para técnicos y tecnólogos encontramos que el certificado se conoce como certificado de inscripción profesional. Aparte de estos niveles formativos, también certificamos maestros de obra y emitimos el permiso temporal para los profesionales extranjeros o que residan fuera del país. Razones por las cuales, chicos, ustedes al momento de graduarse deban tramitar el registro profesional. Y es algo bien importante y les pido la mayor atención porque aparte de conocer qué es el COBNIA, la ley 842, si ustedes entienden lo que desarrolla esta diapositiva, va a ser algo muy provechoso para su futuro. Y es que, como le determina la ley, debemos entender que la única manera en que nosotros como ingenieros, técnicos o tecnólogos de la ingeniería obtenemos tiempo de experiencia profesional es desde la fecha en la cual el consejo correspondiente, es decir, el consejo al cual usted esté adscrito o su programa sea competencia, le emita la matrícula profesional. Desde la fecha en la cual a usted le llegue a su correo la creación del registro profesional, usted desde esa fecha puede contabilizar cuánto tiempo de experiencia profesional tiene. Usted no acumula tiempo de experiencia profesional en las prácticas, eso es falso, es un concepto que ha generado mucha confusión en las universidades, tristemente no hay una claridad, pero el Consejo de Estado en el año 2022, en diciembre, clarificó esto, indicando que la matrícula profesional o la fecha en la cual usted obtiene su matrícula profesional es la fecha en la cual usted inicia a computar su experiencia profesional. ¿Listo? Tengamos eso bien claro, porque hemos tenido casos, incluso de decanos, tengo el caso del decano de la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia, ingeniero ambiental, que desconociendo esto, se graduó, logró vincularse a una empresa privada, que tristemente es el sector donde más
contratan profesional sin la matrícula, ojo que porque lo hagan no esté bien, ¿cierto? Eso es una falta a la norma. Que lo hagan es que estén asumiendo un riesgo y nosotros si los identificamos podemos sancionarlos. Pero este ingeniero dio con una empresa que lo contrató sin su registro, acumuló cerca de 10 años trabajando en esa empresa, pero sin su matrícula, ¿sí? Cuando fue a presentarse una convocatoria pública, que por lo general son las convocatorias que presentan mejores condiciones desde lo económico, un tema de remuneración, estabilidad, se presentó al Tecnológico de Antioquia y él, convencido con su certificado de 10 años, en una empresa privada sin su matrícula, se presentó y al momento de revisar los requisitos mínimos de esa convocatoria, pues obviamente va a aparecer un tema de experiencia profesional y tiempo de experiencia profesional. Entonces los revisores lo llamaron, indicaron que no cumplía con el requisito porque no tenía la matrícula profesional. Ahí se dio cuenta que prácticamente había perdido 10 años de experiencia por no haber hecho su matrícula o no haber tramitado su matrícula profesional. ¿Qué le tocó hacer? Al día siguiente contactarnos, gestionar su matrícula y empezar a contar o a contabilizar tiempo de experiencia profesional 10 años después de haberse graduado. Entonces son situaciones a las cuales muchos profesionales se enfrentan por un tema de desconocimiento, la mayoría se amparan en que la universidad nunca les informó. Hoy nosotros estamos aquí librando cualquier responsabilidad, tanto desde la universidad como desde el COPNIA, diciéndoles, chicos, presten atención a esto, no es un juego, es un tema que a futuro les puede servir, independiente que usted diga, nunca voy a trabajar en el sector público, no me gusta, no me atrae, usted no sabe las vueltas de la vida, usted no sabe si de pronto se le presenta una convocatoria que le parezca atractiva y usted debe tener por lo menos el cumplimiento de sus requisitos. ¿Listo? Fundamental eso, chicos, y que se lo lleven, por favor, bien interiorizado. En tema entonces también de evitar multas, ya lo habíamos abordado, multas económicas, una multa máxima de 50 salarios mínimos si nos encuentran ejerciendo sin la matrícula profesional. Evitamos ser reseñados también ante entidades estatales y empresas por no tener nuestra matrícula. Desde nuestra red de apoyo nosotros podemos enviar comunicaciones masivas indicando que X persona, X profesional no tiene su matrícula y no recomendamos o garantizamos la contratación de esta persona porque no cumple con los requisitos que establece la ley. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales nosotros siempre motivamos a los chicos a que el mismo día del grado, esa es la recomendación que nosotros siempre les hacemos, el mismo día del grado, usted reciba su diploma, su acta, atiende las invitaciones de sus familiares, de sus amigos y en la noche llegue, escanee estos documentos, ingresa a la página del COPNIA e inicia su solicitud, ¿sí? Porque de esa manera el tiempo de la expedición de la matrícula pues va a ser más corto y usted va a poder empezar a iniciar la contabilización de su experiencia profesional. El trámite es súper sencillo, actualmente es 100% virtual, ya usted no tiene que ir a la sede que tenemos en Suramericana, que es acá súper cerca, en el edificio San Pablo, donde pues están cordialmente invitados y si quieren pues vamos a atenderlos y prestos a lo que necesiten. Usted simplemente ingresa a la página del COPNIA, que es www.copnia.gov.co, como vemos en pantalla, y vamos a desarrollar el paso a paso que la página nos solicita. Vamos a la pestaña Trámites y Servicios, identificamos el requisito, la solicitud que vamos a desarrollar, si somos ingenieros, matrícula profesional, si somos tecnólogos certificado de inscripción profesional, y vamos a diligenciar el formulario. Obviamente consignamos datos personales, nombres, apellidos, número celular, dirección, correo electrónico donde quieren que le notifiquen la creación de su registro, y ya usted diligencia esa información, nosotros la procesamos y generamos la liquidación o el recibo que usted debe de alguna manera hacer efectivo pagándolo. Formas de pago, pago por PCE, tarjeta de crédito o en su defecto, si le queda más fácil, puede imprimir el cupón de pago e dirigirse al Banco Bogotá o Bancolombia. Y de esa manera usted puede cancelar con esta obligación. Cancelamos el valor, damos a la plataforma entre 10 máximo un día, 10 horas máximo 24 horas un día, para que habiliten el cargue de la documentación y debemos tener a la mano acta, diploma y documento de identidad escaneados en formato PDF. Necesitamos esos 3 documentos para poder iniciar con la solicitud del trámite. Por eso
únicamente podemos solicitarla cuando ya estemos graduados, porque hay muchos estudiantes muy sagaces, muy inteligentes, que cuando les brindamos esta información, ahí mismo empiezan a analizar y dicen, venga, yo no puedo desde antes de mi grado solicitar el trámite y de esa manera empezar a acumular tiempo de experiencia profesional. Y la respuesta es que no, porque únicamente, o más bien, necesitamos acta y diploma de grado, ¿sí? Entonces, es algo fundamental para poder finalizar el trámite. La recomendación es que puedan hacerlo de forma inmediata. Tarifas, chicos, yo no sé ustedes, el caso particular de cada uno de ustedes, cuándo se van a graduar, en qué tiempo, pero esto tiene un costo. La ley determina que la expedición de la matrícula profesional va a tener un costo. Estos recursos van a ser utilizados para el autosostenimiento de los consejos. Con eso es que nosotros hacemos la gestión como tribunal de ética. Y obviamente pues el nivel profesional, el de ingenieros, pues tiene un valor más alto. Aquí vemos en pantalla que están 535.000 pesos para ingenieros y profesionales afines. Técnicos y tecnólogos, 375.000. Maestros de obra, baja un poco más el valor. Y para los permisos temporales, recordemos que son para los profesionales residentes fuera del país, pues le solicitamos un pago equivalente a un salario mínimo legal vigente, es decir, cerca de 1.300.000 pesos. A los que vienen de afuera les cobramos más, entendiendo pues que vienen con una moneda mucho más alta, el euro, el dólar, y como tal pues buscamos de esa manera un autosostenimiento. Es importante tener en cuenta que la ley determina que todo consejo, independiente del COPNIA, puede cobrar como tarifa máxima un salario mínimo legal vigente. Los chicos que son de ingeniería de petróleos, de pronto los químicos, si ustedes hacen la consulta ante su consejo, se van a dar cuenta que al profesional nacional le están cobrando un salario mínimo legal vigente. Es decir, que a estos chicos les están cobrando cerca de 1.300.000 pesos. Nosotros como COPNIA, buscando de alguna manera que esto sea más asequible para ustedes, y también teniendo en cuenta que nosotros como consejo más grande, pues tenemos más egresados, podemos darnos el lujo de bajar esa tarifa casi a la mitad y cobrar para este año 535.000 pesos. ¿Listo? Para que lo tengan presente, vayan proyectándose, esto es una inversión, véanlo de esa manera, para que cuando se gradúen puedan obtenerlo tranquilamente. Certificado o el registro como se está emitiendo actualmente, ya no es un carnet, algo físico, que nosotros estamos emitiendo, es 100% digital. Cuando usted se le notifique la creación de su registro, le vamos a explicar cómo activarla, lo va a poder mantener en su celular y si alguien quiere verificar que usted tenga su registro al día, simplemente va a escanear el código QR que se presenta y ahí va a validar que usted está en nuestras bases de datos sin ningún problema. Listo, para que lo tengan presente, porque muchos nos dicen, venga, yo quiero que me expidan el carnet, la matrícula física, y ya no es posible a partir de la ley antitrámites del 2020, ya se nos solicitó como entidad pública migrar a un tema digital, entonces para que también lo tengamos bien presente. Y ya para finalizar y de pronto dar espacio a preguntas, inquietudes que tengan, como les mencionaba, son varios los consejos que existen, no solamente está el COPNIA. Entonces usted valide por favor en esta diapositiva o ingresando a la página del COPNIA, si usted aquí no se encuentra, si efectivamente es competencia de nosotros o es competencia de otro consejo. Aquí estamos viendo en pantalla que ingeniería administrativa, agrícola, agronómica, ambiental, biológica, civil, de control, minas, sistemas informática, física, forestal, geológica, industrial, y dentro de la categoría de profesionales afines, la arquitectura y construcción, el arquitecto constructor, también es competencia del COPNIA. Si usted no se ve acá, haga el ejercicio ingresando a la página y verificando en qué consejo debe hacer usted su trámite o qué consejo lo autoriza para su ejercicio profesional. Es bien importante porque muchos chicos asumen que solamente es con nosotros, inician el trámite y termina siendo con otro y eso es un proceso administrativo. Entonces es bien importante tener esa claridad. ¿Listo? Chicos, no siendo más, agradecerles la atención. Si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues damos paso para aclararla. Resaltar nuevamente la gestión que hacemos. No solamente somos una entidad tramitadora de registros,
Somos un tribunal de ética, esa es nuestra principal función. Por ende, estamos promoviendo fuertemente en todas las universidades este concepto y buscamos que a corto plazo ese porcentaje de profesionales que no están inscritos baje y también las quejas que mensualmente nos llegan también disminuyan y sean pocos los casos que se presenten frente a un inadecuado ejercicio de la profesión. Entonces, no sé si de pronto hayan dudas, preguntas. Creo que hay varias preguntas. A ver. Si tratara un ingeniero sobre más y necesita una matrícula profesional, ¿usted se lo tiene? Sí, es un problema, sí. Pero esto con el tiempo resulta que no se ocupa de un error. Tienen también la potestad de volver a... Sí, claramente. O sea, nosotros tenemos mucho cuidado en cuanto al tema de emitir un fallo. Nuestro procedimiento jurídico determina diferentes fases. Está la primera instancia, que analiza la queja, la revisa, y si procede, pues él determina la apertura de la investigación. Y esta primera instancia, que por lo general lo adelanta un abogado, pues desarrolla toda la etapa probatoria, llama a audiencias, a testigos, a descargos, y de esa manera pues hace un análisis, un fallo preliminar de la investigación. Ese fallo pasa a una segunda instancia, que es otro pool de abogados que determina y evalúa pues todas las pruebas aportadas. Obviamente teniendo el cuidado de no incurrir en una falla o en una injusticia al momento de emitir un fallo que emita una sanción grave, y de esa manera pues evitarnos ese tipo de particularidades. Obviamente si más adelante encontramos que hay que de alguna manera revocar ese fallo, pues lo podemos hacer como instancia o tribunal de ética, obviamente pues partiendo de un principio de justicia. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es por qué ustedes como entidad no implementan dentro del currículum de asignaturas en los niveles de ingeniería en todas las universidades del país de manera obligatoria. Y la segunda pregunta es ¿cuándo dura el trámite de la tarjeta profesional después de haberme graduado? O sea, si yo me graduó, ¿cuánto dura? Frente a la primera pregunta, pues es una gestión que nosotros adelantamos fuertemente, pero debemos entender que somos una entidad que tiene funciones diferentes a las del Ministerio de Educación. Como tal, el Ministerio de Educación debería ser la entidad que implemente por decreto, obviamente el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Educación, la incorporación de un curso de ética, una cátedra, para de alguna manera garantizar o blindar el tema de la información que se suministre frente a la ética, el código, la ley 842 y un tema de registro profesional. Muchas universidades lo han hecho voluntariamente, la Nacional ha venido incorporando esto ya hace un buen tiempo, la de Antioquia, varias universidades lo han venido desarrollando con el apoyo de nosotros, a través de la cátedra de ética, conferencias que brindamos, cátedras, pero es un tema que todavía no está institucionalizado por ley, y usted sabe que la única forma de institucionalizar algo es por un decreto. Entonces, actualmente hay varios proyectos que se están desarrollando, presentando en el Consejo, para que podamos hacer eso. Porque si nosotros dejamos a libertad del profesional investigar, profundizar y formarse éticamente, lastimosamente va a ser muy poco los que lo van a hacer. Entonces, esperamos poder, a corto plazo, poder brindar o informarles frente a esto. Y el tema del trámite, la duración, o si hay que renovarlo, para los profesionales nacionales no hay que hacer ninguna renovación. En el momento que usted cancele y obtenga su trámite, ya usted nunca más va a tener que hacer un pago adicional ni un trámite posterior al mismo. Únicamente los profesionales que vengan del exterior, eso sí van a tener que hacer una validación, una prórroga, en caso tal de que se les venza el plazo y necesiten seguir ejerciendo. Eso sí tienen que hacer un trámite adicional. ¿Me recuerdas su nombre? ¿Recuerdas decir el nombre? Fabián Garrido. Fabián Garrido. Discúlpame, para dos dudas. Primero, ¿podrías explicar un poquito cuál es la diferencia entre la matrícula profesional y el certificado de institución profesional? Y la segunda, ¿sí? Sí, las dos de una. Dijiste que ustedes, pues, una de las sanciones que recibe una persona pues, es la cancelación total de su matrícula profesional. Si esta persona vuelve a estudiar por motivos, o sea, puede volver otra carrera que no sea la que se le canceló mal la matrícula, ¿puede volver a ejercer o no?
Sí, interesante la segunda pregunta. La primera es un tema simplemente del nivel profesional. Al tema del registro profesional se le relaciona con los ingenieros y profesionales afines, ¿sí? Y el certificado de inscripción profesional alude únicamente a los profesionales auxiliares, que son técnicos y tecnólogos. Simplemente es un tema de categoría, no más. Pero es el mismo certificado dependiendo del nivel profesional, ¿sí? Sí, incluso sí, me he perdido una persona con un certificado de hacerlo de un staff que alguien con matrícula funcional, en términos de carga. Sí. Claro, pues igual cuando tú te presentes como tecnólogo, pues vas a desarrollar funciones o te vas a presentar un cargo que determine funciones como tecnólogo. Rara vez de pronto te van a contratar como un ingeniero, ¿cierto? Pero en términos del trámite simplemente es una diferenciación entre el nivel profesional, pero en cada caso cumple la misma función, un tema de autorización de acuerdo al programa que usted aprobó de poder desarrollarlo libremente. Y me recuerda la otra que se me olvidó. En una profesión y hace otra profesión le dan una Bueno, esa sería una forma de escape muy chévere, pero no, siempre y cuando el programa sea competencia del consejo que aplicó o emitió el fallo, no lo puede hacer. Es decir, si tú eres una ingeniera civil, te cancelamos la matrícula porque incurriste en una falla del código de ética como ingeniera civil, no, y después decides hacerlo o decides cursar la ingeniería industrial, que es un programa competencia del COBNIA, pues ahí obviamente no vas a tener ninguna chance porque nosotros ya te tenemos reseñada, identificada dentro de nuestro tribunal de ética. Caso diferente es que usted quiera cambiar de profesión y de pronto se vaya al tema social, humano, y se profesionalice como socióloga, nosotros ahí no tendríamos competencia en el ejercicio de la profesión, o sea, sería la única. Pero como ingeniero no podrías pues, desarrollar nunca más una función desde ese enfoque profesional. ¿Listo? Hola, buenas tardes, mi nombre es Mateo Arango Cortés. Yo tengo una pregunta. Las sanciones económicas pues, que le hacen a una entidad o a una persona pues, y toda profesional, ¿esa plata a dónde se dirige? ¿A dónde se dirigen? O sea, ¿esto es como un tipo de indemnización a una persona que digamos así, yo le vulneré el derecho o a la alcaldía? No, digamos que como tal, nosotros no tenemos la competencia desde nuestro tribunal de ética de poder hacer una indemnización al afectado, porque pues, somos una entidad pública especial, es una categoría bien difícil de entender en su forma jurídica, pero los recursos que nosotros captamos, por llamarlo así, en cuanto al tema del registro y posibles sanciones económicas, van destinados únicamente al funcionamiento de la entidad. Es decir, garantizar que los 184 funcionarios que actualmente comprende la entidad pues tengan su salario, un tema de sistemas de información, bueno, todo lo referente al tema operativo de la entidad para que funcionemos como tribunal de ética. Ahí no se destina pues nada para una indemnización o algo similar, solamente un tema de funcionamiento y garantizar que podamos tener los recursos necesarios desde lo económico y los recursos tecnológicos para poder desarrollar la función a nivel nacional. Buenas tardes, mi nombre es Juan Estrada. David, tenemos entendido que los ingenieros civiles reciben, ingeniería pues reciben matrícula profesional. El arquitecto constructor, que su gran mayoría son ustedes nosotros aquí en recibimos en la matrícula, dice inscripción, certificado de inscripción, ¿cierto? Al COBNIA. Sabemos que si hay unas diferencias, ¿cierto? Más que todo a partir del funcionamiento del grupo, como por ejemplo la supervisión técnica. Quisiera saber, de boca suya, qué otras diferencias hay marcadas entre los ingenieros civiles y nosotros a partir de ese funcionamiento del grupo y si sabe cuándo empieza a funcionar. Bueno, el tema del RUMPA es un tema que venimos desarrollando ya hace un buen tiempo. Tristemente todavía no tenemos una claridad frente a ese tema, por eso estamos gestionando con el Congreso la posibilidad de que nos clarifique cómo desarrollarlo. Es un tema pendiente que tenemos como consejo. Obviamente, como le decía la compañera, pues el tema del certificado para los arquitectos constructores, ustedes se clasifican dentro de los programas profesionales afines, es decir, no son nombrados en el nombre, en el título del programa como ingenieros, pero son un nivel profesional, un programa profesional que desarrolla
temas o funciones con la ingeniería. Por eso es que se califican como profesionales afines y el certificado se conoce de esa manera. Parte de lo que le decía la compañía es un tema de diferenciación en cuanto a esos conceptos, esos criterios. Técnicamente es un tema de autorización, pero en cuanto al RUMPA, sí vamos a tener la tarea pendiente y con el profe lo vamos a tener ahí muy presente. Cuando ya tengamos más claridad para presentar las diferencias en eso, se los transmitiremos, ¿listo? Si no, no me arriesgo a emitir un concepto porque estamos todavía en la definición de eso, ¿listo? Tú y luego tú. Tengo varias preguntas. Primero, como relacionado a lo que dijo la compañera, ¿dónde entramos nosotros en el tipo de trabajo? Pues entonces nosotros pagamos 535.000 pesos o 373.000 pesos, porque es que acá dice certificado de inscripción profesional, de la misma forma en la que la diapositiva pasada dice tipo de trámite certificado de inscripción profesional, pero dice para técnicos y tecnólogos, pero en la que sigue dice pues como profesionales afines. Entonces ahí queda como un poquito la duda. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda es como un poco en el marco de las carreras de construcción que hay por lo menos acá en la ciudad y como en la Santo Tomás, ellos sí tengo entendido que se les expide la matrícula, o pues lo que se les expide a ellos como tal es muy diferente al certificado que nos dan a nosotros. Entonces como que dentro de las funciones de la generación de expedición de conceptos que tiene el COPNIA, ¿qué se puede hacer como en relación a eso? O si tengo como algún fallo en el entendimiento del trámite. Mira, el tema del trámite, ahí lo estamos viendo en la diapositiva. O sea, los ingenieros y los profesionales afines, es decir, que tengan un nivel profesional, ellos entran en la misma categoría, que es registro profesional. Y vemos que para ambos, tanto para ingenieros o profesionales afines, el valor es de 535.000 pesos. O sea, ese es el valor que tú vas a pagar, lo mismo que paga el ingeniero civil, el ingeniero industrial. Eso para que te quede claro. ¿Cómo? Sí, para el registro que nosotros emitimos como consejo profesional. ¿Listo? Los tecnólogos y técnicos sí pagan 375.000 pesos, que ellos entran en la categoría de profesionales auxiliares. ¿Listo? Reitero, la diferencia entre ingenieros y el arquitecto constructor es que el arquitecto constructor no tiene propiamente el nombre ingeniería, pero desarrolla funciones vinculadas a la ingeniería. Por eso se cataloga de alguna manera en el mismo rango que el ingeniero. ¿Listo? Eso para que lo tengamos ahí presente y espero que te haya quedado claro en cuanto al valor y en la categoría a la cual corresponde tu programa. En cuanto al el caso que me presentas de la Santo Tomás, sí me gustaría que ahorita me lo comentaras para revisarlo, porque no sé qué certificado les emiten allá. Lo único que puedo decir frente a eso, entendiendo lo que me estás planteando, es que puede haber un tipo de convenio, un acuerdo con el COPNIA o con el consejo correspondiente para que al momento de graduarse la universidad les ayude tramitando inmediatamente el registro. Hay varias universidades, no solamente en Antioquia, en Bogotá hay muchas, en el Valle, que entendiendo la importancia de esto nos contactan y dicen, venga, ayudemos a los chicos para que en su proceso de grado a la par vayan tramitando el registro. Entonces, ¿ellos qué hacen? Una vez ya hayan emitido el acta de grado y el diploma, que eso por lo general se hace 10 días antes de la ceremonia, nos comparten la documentación de todos los pelados que ya se van a graduar, que tienen el visto bueno de la facultad. Nosotros lo recibimos y estamos pendientes a que estos chicos inicien el trámite. Si los chicos inician el trámite, nosotros con los documentos les podemos emitir la matrícula en 5 días hábiles, ¿sí? Puede ser algo relacionado con eso, pero aparte del trámite o la certificación, o mejor, la autorización que emiten los consejos, no hay ninguna otra certificación que se pueda emitir porque únicamente la autoridad encargada autoriza para desarrollar esta gestión somos nosotros los consejos. Pero lo revisamos pronto qué es lo que está sucediendo ahí. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Hernández. David, ¿es posible sobre el caso Space? De pronto, pues, si puedes tener esa información, cuál fue el peritaje que se hizo ahí, pues, entonces el ingeniero pues está pagando, decías ahora que nos accionaron pues por estar pagando hecho cárcel, entonces como pues, después de saber cómo fue el proceso que hizo el COPNIA, quién hizo los peritajes y por qué se determinó esta sanción. Eso es de conocimiento
público tanto por las noticias que se publicaron, pero también el expediente de la investigación que nosotros adelantamos, ¿sí? La entidad, o más bien la universidad que estuvo a cargo de toda la investigación desde el aspecto técnico fue la Universidad de los Andes. Ellos fueron contratados, vinieron y adelantaron desde su grupo de investigación todo el peritaje frente a la situación, cuáles fueron los elementos que se identificaron, las fallas. En conclusión, para digamos, no andar mucho, fue un tema de que no se presupuestaron bien los materiales para esta magnitud de esta obra, que representaba pues tener un soporte bien grande. Y nosotros, a partir de ese concepto técnico, pues, y rigiéndonos al procedimiento jurídico, pues desarrollamos todas unas etapas. Duró la investigación cerca de 5 años, fue una investigación muy tediosa, muy larga, con muchos conflictos de intereses, un tema político, tanto así que el gobernador de ese entonces llegó a la oficina donde nuestro jefe a preguntar cómo iba el tema, porque obviamente tenía un impacto mediático muy fuerte. El expediente está público, si queremos de alguna manera pues, profundizar frente a los aspectos técnicos, pero en términos generales fue un tema de eso. El ingeniero Aristizábal, calculista, no solamente se vio implicado en ese tema de SPACE, sino que también tiene otras investigaciones que incluso están en curso frente a lo mismo, un tema de calcular más pues, los materiales, y tristemente en su momento pues, era un profesional muy reconocido en la región, pero ahorita está pagando cárcel por pasar por encima de la ley y priorizar pues, un tema de utilidades y ganancias para su constructora. ¿Listo? Después que terminamos allá y volvemos a empezar. Todos de negro. A la chuleta de ingeniería civil. Con el contrato de prácticas tengo entendido que bajo la ley ese tipo de prácticas se cuenta como experiencia laboral, pero aún no se tendría título, no tendría la matrícula pública. Entonces, acá de qué manera se podría contar la experiencia laboral, con lo que decía de que si la matrícula no tenía. Lo que dices es totalmente cierto. Es un tema de, se contaría como experiencia laboral, pero hay que diferenciar los conceptos porque muchos ingenieros cuando se presentan a convocatorias van con el certificado de la entidad donde hizo las prácticas y piensan que eso les va a ser contado. La experiencia profesional, por lo general, se solicita de manera, ¿cómo podemos decirlo? De manera especial o particular en el sector público. En el sector público usted siempre va a encontrar que en los requisitos de las convocatorias va a encontrar 2 elementos, un tema de matrícula profesional y por ende tiempo de experiencia profesional, ¿sí? O sea que esto es algo, un plus o una necesidad si yo quiero presentarme a un cargo público. Pero si usted va a ser contratado en el sector privado, y aquí quiero ser pues muy cauteloso con lo que voy a decir y que me entiendan, a usted lo pueden contratar sin la matrícula profesional porque no es un requisito en este sector, ¿cierto? Pero es un riesgo que usted se ampare en este concepto para no tramitar su registro profesional, porque como lo vimos desde la función de inspección y vigilancia, a nosotros no nos interesa si usted está en el sector público o privado, a nosotros nos interesa que usted como ingeniero efectivamente esté registrado y tenga nuestra autorización para ejercer. Y si nosotros llegamos a la empresa donde lo contrataron sin la matrícula profesional, nosotros podríamos entrar a inspeccionar y sancionarlo. Entonces, pero que quede eso bien claro. La práctica puede ser contada como experiencia laboral, más no profesional. La experiencia profesional aplica sí o sí en el sector público. En el sector privado no es un requerimiento de las empresas, es un requerimiento del Estado colombiano que usted lo tenga. Como les mencionaba, lo ideal es que usted lo haga porque usted no sabe en qué momento va a estar en X o Y sector. Entonces, si usted hizo toda su carrera en el sector privado, 15 años, pero se presentó una convocatoria, incluso ahorita, finalizando el año, va a haber una convocatoria en Antioquia que va a ser muy interesante, hay varios cargos, ahí vamos a encontrar que sí o sí nos van a pedir la experiencia profesional. Entonces, la recomendación es sacarlo independiente a qué sector nos vayamos a vincular inicialmente, evitar pues sanciones. Yo complementaría algo de lo que nos acaba de decir David, y es que si bien la empresa privada, digamos, no obliga a tener una matrícula, si se va a presentar a una licitación de orden público, la licitación en los términos le va a exigir que todos los profesionales que él relacione
como experiencia tenga que tener la matrícula profesional, y ahí sí le empieza a contar lo que nos dice David. Para efectos de las licitaciones públicas solamente se cuenta como experiencia profesional a partir de la expedición de la matrícula. Compañero, el de azul y luego. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta mía va como más al lado de, como acaba de mencionar el profesor, y es, o sea, ¿por qué no hay como tanta intervención de los entes de control? Porque vos, a lo largo de la conferencia, hiciste mucha mención a la ilegalidad, por ejemplo, el ejercicio ilegal, sin estar previamente documentado y toda la cuestión. Pero dijiste que también hay muchas empresas que no le ponen como cierta cuestión, o sea, queda a cargo de la empresa o de la misma organización hacerse cargo como de la comprobación y todo, o sea, no hay un ente exterior o alguien al que haya que rendirle cuentas en el caso pues, de las matrículas profesionales y de la contratación ilegal. Muchas gracias. Ahí es un tema de que la ley determina que el COPNIA como tal es la entidad que lo va a hacer. En su momento el Consejo Nacional de Ingeniería Química, el de Petróleos, esa es la entidad propiamente que va a autorizar inicialmente, inspeccionar y vigilar, ¿sí? Digamos que es la primera instancia y por eso nos toca a nosotros hacer esa validación. Obviamente la gestión es muy grande porque son muchas empresas las que contratan y si tenemos en cuenta la cantidad de programas profesionales es una inmensidad y obviamente no damos abasto. Pero en una segunda instancia, si encontramos y empezamos a identificar estas prácticas, pues podemos recurrir a una Contraloría para que pueda ayudarnos en estas investigaciones y regular de alguna manera a ciertas empresas. Pero digamos que la ley como tal determina que sí o sí tenemos que hacerlo nosotros, es decir, que la Contraloría no asumiría unas funciones que por ley no se le han conferido, ¿cierto? No se les han asignado. Es un tema más como de funciones en cuanto a la ley. Pero pues estamos en ese trabajo, estamos buscando también ajustar la normativa para poder tener mayor efectividad, porque eso es un tema de efectividad, son muchos los profesionales que se gradúan anualmente. A nivel de Colombia, a nivel nacional, son cerca de 58.000 egresados anualmente de la ingeniería, entonces imagínese uno poder controlar todos estos profesionales, pero bueno, vamos en ese proceso y esperamos pues que podamos tener una mayor efectividad en esa inspección y vigilancia. Tú. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Uribe y tengo dudas aún respecto al certificado de inscripción profesional para los arquitectos constructores. La duda puntual es si con el certificado se puede presentar uno como profesional afín a una convocatoria pública del sector público, pero no para cargos auxiliares. No sé si me hago entender, porque nos comentaba alguna vez un profesor que a los arquitectos constructores que tenían en una empresa no pudieron aplicar para una licitación porque no tenían el tema del RUPA con matrícula profesional. Entonces, me surge la duda de si uno puede aplicar a cargos, por ejemplo, supervisión técnica, residencia, el sector público, y este certificado profesional lo cubre a uno pues, como por este requisito. Sí, la respuesta a eso es un sí. Digamos que actualmente la ley sí determina que se pueda o tienen ustedes la posibilidad de aplicar a este tipo de convocatorias. Como le decía la compañera, el tema del RUMPA es un tema que ha generado mucha discusión, todavía estamos dándole vueltas a eso. Normativamente no hay todavía una claridad en su aplicabilidad, pero desde la matrícula profesional o el certificado en el caso de ustedes de inscripción profesional, con eso tendrían o cumplirían con el requisito mínimo para poder ser elegibles como tal y por lo mínimo entrar a la convocatoria, ¿sí? Cristian Castaño, dos preguntas. La primera, usted dice que, por ejemplo, que cancelaron la matrícula del ingeniero que calculó Space, pero para someterlo a la cárcel, eso es un proceso aparte de la fiscalía. ¿Ustedes son llamados o tienen alguna acción obligatoria o los pueden vincular a la investigación, traducción? Ustedes generalmente, he visto ya varios casos que ustedes siempre sacan un dictamen antes de que la fiscalía, porque los procesos son mucho más largos. Ustedes, la fiscalía los puede llamar o puede citar sus documentos para hacer un acto condenatorio y es obligación que los tengan en cuenta ustedes o no. Y la segunda pregunta es muy como a la compañera, es la pregunta de la compañera es que aquí tuvimos un claustro de la carrera, fue porque desde el 2013 a nosotros está certificado que antes entregaban
matrícula y nos están dando certificados. Y hay un marco específico que no nos deja aplicar a la interventoría porque la ley dice se requiere matrícula profesional para la interventoría. Entonces se está usando la ley de una forma muy textual para decir que nosotros no podemos hacer parte de una interventoría o directores de una interventoría. Y que también con lo que decía el compañero de la Santo Tomás, la carrera que ellos ofrecen en teoría es homóloga a la de nosotros y ellos sí tienen, ya nos han mostrado que después de ese entonces a ellos sí le han dado matrícula profesional, no certificado, y la carrera es homóloga, es igual que cambia el nombre, pero es nuestra homóloga. Frente a la primera pregunta, pues por lo general la investigación que desarrolla la Fiscalía, que es un tema más penal, nosotros es una investigación ético-profesional, ahí hay que hacer la diferencia, por lo general se basa o recoge muchos de los conceptos de nuestro fallo. Obviamente va a ser una argumentación o un punto de partida para poder adelantar la investigación. No ha habido el caso pues que nos citen a nosotros, por ejemplo, a una indagatoria o a una audiencia y participemos como testigos, no. Pero ellos sí nos solicitan a nosotros el concepto del fallo final para a partir de ahí pues también tener un criterio técnico, pero la investigación que ellos hacen, repito, es un tema penal. ¿Por qué en el caso de Space? Porque hubo muertos, fallecidos, tristemente. Entonces nosotros investigamos las fallas técnicas que originaron ese desenlace, pero ellos entran a investigar las responsabilidades penales y hubo un tema pues ahí de acusación por asesinato, ¿cierto? Entonces eso en cuanto a esa primera pregunta. Frente a lo que me están diciendo y que ya es reiterativo, ahorita de pronto alguno de los que me ha hecho la observación se queda conmigo y me explica bien y anoto el programa al cual hacen referencia, porque conceptualmente puede haber una falla y que no se está aplicando como debe ser. La ley 842 del 2003 no habla de matrícula, habla de un registro profesional, ay qué pena, y lo divide por nivel formativo, ¿sí? En el caso de los ingenieros y profesionales afines, registro profesional. Y en el caso de los profesionales auxiliares, certificado de inscripción profesional. Entonces, de pronto habría que mirar si no están aplicando la ley como debe ser, si hay un tema de interpretación de esa norma, de ese concepto, y hay una falla. Pero entonces, ahorita tomamos los datos, incluso me pasan sus correos, y si de pronto puedo ampliar en la explicación la respuesta con un fundamento normativo, lo hacemos. ¿Listo? Que ya me causó curiosidad conocer qué programa es y por qué se está dando eso. Por eso supuestamente lo están aplicando por eso, porque ellos cambiaron el nombre en alguna etapa, no sé cuál, y le cambiaron a ingeniero en construcción. Ahí sí, claro, ahí sí. Precisamente porque veían venir ese problema que tenemos. Pero muy sagaces. Y a mí, permíteme también, sabes que es una preocupación grande que tenemos los mismos estudiantes. Y digamos a los que le preguntamos nos mandan para el coaching, ¿viste? Es el coaching. Claro. Entonces es como un vaivén y seguimos con la misma. No, como te digo, es Claro, sí, no, como les digo, es un concepto jurídico, por eso voy a consultar a nuestros abogados y les voy a exponer el caso porque de pronto no es de conocimiento de ellos, para que nos digan si de pronto es un tema de una interpretación no adecuada de la norma y por qué se esté dando, ¿cierto? Y de esa manera ayudarlo. El CONFIA en el encuentro de constructores de Bogotá y él nos afirmó que sí hay un inconveniente, que el CONFIA no tenía pues cómo solucionar y tampoco pues, no hay nadie que lo solucione. El propio abogado. No, entonces lo que podemos, pero claro, hay solución, lo que se puede hacer es, si la situación es así, porque como te digo, no es mi campo y lo voy a consultar incluso para tener una opinión, una segunda opinión, hacer lo que hizo la Universidad Santo Tomás. Se hace una solicitud desde la decanatura, desde la universidad, exponiendo la situación, los problemas que han tenido los egresados y se hace el cambio de nombre. Ustedes hacen el cambio, se puede solicitar, obviamente si la universidad lo pone a consideración y se aprueba en el Consejo de Facultad, pero es una gestión que se puede hacer y lo podemos trabajar
desde el regional y también en la seccional Bogotá. Listo, pero déjenme, yo hago la consulta y lo miramos cómo trabajar, porque obviamente es un tema a resolver. Por aquí, ahora sí empezamos. Buenas tardes, mi nombre es Manuela César. Mi pregunta es que en caso de que una empresa force a un trabajador o lo incumple de malas prácticas que se dan dentro de ingeniería, dentro de algo de space, ¿ustedes como consejo entran a defender a ese trabajador o sancionan a la empresa? Como ¿quién se encarga de reivindicar los derechos de este trabajador que no está? Pues es una situación en la cual es muy difícil entrar a dar un consejo, porque el deber ser es que usted como trabajador se dirija al COMIA y denuncie a su empleador, pero pone en riesgo pues obviamente su trabajo, su salario. Prácticamente es como tomar la decisión desde un concepto ético, decir no voy con esto, decirle a su jefe esto no cumple con los parámetros éticos y considero pues que no se debe desarrollar, y obviamente pues usted renuncia y automáticamente va al COMIA. Nosotros actuaríamos como tribunal de ética. Si encontramos que la situación procede, sancionamos al empleador. Penalmente habría que revisar cómo se hace, pero ya es un tema que usted por convicción propia, ustedes como convicción propia, si se ven en una situación así, pues de alguna manera prioricen eso, un tema de no violentar sus principios, de no atentar con los principios éticos que ustedes adquirieron, y siendo conscientes pues que van a dejar de percibir posiblemente un salario, pero que los va a blindar, los va a proteger de cualquier situación que se les pueda presentar y que seguramente van a encontrar otro salario. Pero la recomendación es no se queden callados y denuncien, porque si no, si nosotros los encontramos así, lleva al empleador y lleva a usted por estar en esas prácticas. Listo. Perdón un momentico antes de dar las otras palabras. El código QR que encuentran en pantalla es el de asistencia, pero como sé que algunos lo marcan y se van, les quiero decir que ya la relatoría está abierta hasta el jueves, en la noche deben presentarla, y a partir de ahí empieza el proceso de heteroevaluación, o sea, les llegarán 2 informes de sus compañeros para que sean evaluados por ustedes. Ahora sí continuamos con la palabra. Espérate que la chica y después tú, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Cristina Ramírez. Estoy entrando respecto a la emisión de la matrícula profesional. En caso de que los cuatro documentos y no se aprueben debido a que soy arquitecta constructora para la matrícula profesional, ¿qué debería de hacer? No, digamos que voy a hacer una claridad. Una cosa es el tema del trámite como tal, y otra cosa es la situación que están presentando en el tema de, me dicen que es un tema de auditoría, interventoría. Entonces, es un tema de que el certificado que nosotros les emitamos les aplique o se los reciban, o sea válido para esa función que usted va a desempeñar. Pero el trámite, siempre y cuando usted tenga un certificado, un acta, un diploma que sea válido, expedido por la universidad, que la universidad nos certifique que usted efectivamente es graduado acá, no va a tener ningún problema. O sea, usted en cuanto a obtener su trámite, su registro, no va a tener ningún problema. Lo que estamos evaluando y vamos a gestionar son esas dificultades que se presentan en casos puntuales de contratación que sí hay que dar solución prontamente. Pero en cuanto al trámite, si están en regla, no vas a tener ningún problema al momento de obtener la matrícula profesional. Así que por eso no dejen de hacer el trámite, la solicitud es algo que sí o sí hay que gestionar. Vamos a tratar de solucionar esas situaciones puntuales que están presentando. ¿Listo? Buenas tardes, mi nombre es Rafael Osorio. Tengo una duda respecto a la iniciación de adelante. Vos dices que alguien pone una queja y usted actúa. Necesariamente tiene que haber una queja en contra de alguien específicamente, o por ejemplo se cae un edificio y usted pasó esto, vamos a investigar quiénes son los responsables, o necesariamente es una queja. O sea, por más evidente que sea la situación, por ejemplo en el caso del edificio Space, según el procedimiento, si alguien, sea un profesional, un ingeniero, un constructor, una empresa o incluso un ciudadano que no tenga nada que ver con la ingeniería, no interpone una queja formal, nosotros no podemos entrar a actuar o activar nuestro equipo jurídico. Sí o sí tiene que ser una queja que llegue a nuestro buzón y de esa manera activamos el procedimiento jurídico. Esa es la forma o el procedimiento que se establece para poder abrir una investigación. ¿Listo?
Listo. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Vera Zapata. Tengo dos preguntas. La primera, no sé si no te entendí bien, dice que nos acaba El registro. La experiencia profesional. Entonces, la verdad fue que me quedó así, cuenta como puedes trabajar, teniendo ya el carnet, Esa es muy buena pregunta. Vea, si usted, bueno, te respondo esa. Ustedes se gradúan, colocan en este escenario, se gradúan y será muy bueno que al día siguiente estén contratados y usted entendió la información y obtuvo su matrícula profesional, porque tiene el afán de acumular el tiempo de experiencia. Pero puede pasar, y seguramente va a ser el caso de muchos, que se gradúen y de pronto no van a tener trabajo a los días, ni al mes, van a pasar algunos meses en esa búsqueda de trabajo. Si usted tiene o solicita su matrícula profesional, independiente que esté contratado o no, usted va a acumular tiempo de experiencia profesional. No quiere decir que si usted tiene su matrícula y no esté trabajando, no va a acumular tiempo de experiencia, no. Esa es la bondad o el beneficio que les da el hacerlo de esa manera, de acuerdo a la ley 842. Independiente que usted esté trabajando o no, si usted obtiene su matrícula oportunamente, va a acumular tiempo de experiencia profesional. También aplica, por ejemplo, en el caso de que usted estuvo contratado como prestador de servicios, y es un tiempo que puede durar meses o años. El tiempo que usted dure en busca de trabajo desde que terminó ese contrato y logró vincularse a otra empresa, también usted lo va a acumular como tiempo de experiencia profesional. Es algo que no se ve en otros campos, por ejemplo, el social. El social, el tiempo de experiencia profesional, si es únicamente el tiempo que usted laboró en dicha entidad. El certificado le emiten a usted tiempo de inicio y tiempo de finalización. Ese tiempo es el que se le acumula. En el caso de ustedes, la ley sí determina ese beneficio de independiente si está laborando o no. Si obtuvo su matrícula profesional, ese tiempo, desde la fecha en la cual se le notificó hasta manera indefinida, va a ser un tiempo que usted va a acumular como experiencia. Y la segunda. Nos toca, inicialmente solamente teníamos la función de registro. Al identificar esto, que es una práctica muy recurrente, y ustedes van a ser testigos de esto, de que muchas empresas los van a contratar o posiblemente los van a vincular sin la matrícula. Esto obviamente, repito, no es válido, pero se está dando mucho. Nosotros lo que nos toca es anualmente priorizar X cantidad de empresas y X cantidad de entidades estatales y aleatoriamente hacer esa búsqueda, porque humanamente no tenemos el recurso de ir a todas las empresas e inspeccionar. Si pudiéramos sería genial, pero no tenemos el recurso económico para contratar tantos profesionales y abarcar todas las entidades. Entonces nos toca a veces, desde un pinochazo, anualmente, inspeccionar entidades. Este año estamos inspeccionando Ruta N, Gobernación de Antioquia, desde las entidades estatales, y desde el RUES identificamos qué entidades privadas podrían tener un mayor número de ingenieros y así hacer el procedimiento. Pero digamos que ahí sí estamos un poquito cortos en el recurso para poder hacer una gestión más amplia y ser más efectivos. Buenas tardes, mi nombre es John Araguillo. Pregunta la siguiente: ¿el curso virtual hay que renovarlo cada tiempo o se da más corto? ¿Tiene algún costo? La cátedra de ética. La cátedra de ética es 100% gratuita. Usted no tiene que pagar nada. Es un curso que dura 40 horas, es virtual, y si usted lo aprueba, obtiene un certificado emitido por parte del COBNIA, que obviamente soporta que usted curso ya aprobó el contenido. No, entonces ya usted con eso ya lo tiene, no hay que renovarlo, pero para los demás estén muy pendientes porque estamos a puertas de publicarlo nuevamente con la actualización. Y como les digo, el tema de certificación es bien importante desde los principios éticos y sería un plus que usted podría presentar en cualquier convocatoria. Entonces estén muy pendientes de la página, que cuando se publique la idea es que todos lo puedan hacer. ¿Listo? Espérate que él estaba pidiendo y luego tú. Se registró, pues digamos, sacas matrícula por ingeniería o por carrera que tengas. O sea, si yo soy ingeniero civil y constructor, me pueden quitar la licencia de solo una y ejercer como la otra.
o me cancelaron absolutamente el ejercicio. O sea, sí, eso, ante una falta. Ante una falta disciplinaria. Vea, inicialmente, voy a responder, es que inicialmente por cada programa profesional que usted apruebe, es decir, si usted tiene una ingeniería civil y después quiere hacer una industrial, por cada carrera debe hacer el trámite, la solicitud, o sea, un pago por cada solicitud, ¿sí? Pero como le respondí a la compañera ahorita, si el programa es competencia de la entidad y los dos programas son competencia y usted, digamos, incurre una falta como ingeniero civil, nosotros cancelamos su ejercicio profesional por los dos programas que sean competencia de nosotros. La clave es que sean competencia de nosotros, ¿sí? Entonces, si usted tiene 3 carreras que son competencia de nosotros, por esas 3 carreras usted no va a poder ejercer, ¿cierto? Entonces, es algo para que lo tengamos bien presente, pero también muy presente el tema del trámite por cada ingeniería. Por cada ingeniería tenemos que hacer un único trámite, ¿listo? El compañero y luego. Buenas tardes, mi pregunta era que si tenía doble titulación debía pagar doble matrícula profesional, pero pues ya la respondí. Santiago López, mi pregunta era qué medidas está tomando Ecomia para combatir como la falta de equidad en el medio de la construcción, es decir, si están haciendo como ese tipo de cátedras o si reuniones a las empresas anualmente. Entiendo que no les alcanza el recurso para hacer una auditoría de todas las cantidades de empresas que hay en el país, pero de pronto no sé si también están combatiendo desde otro punto, desde otra tecnología. Ahí sí no tendríamos como mayor alcance, porque ese es un tema de competitividad dentro del sector y un tema de contratación, ¿sí? Nosotros vamos hasta el punto en que las empresas cumplan con la norma, es decir, que cuando contraten sean profesionales con su registro profesional. Hasta ahí vamos nosotros. Ya en cuanto a los criterios de contratación que determinan o las licitaciones para que sea un tema de equidad, ya ahí sí no tendríamos como mayor alcance y ya pero entonces ya correspondería a otras entidades regulatorias para que haya una equidad y competencia frente a la contratación. ¿Listo? Pero nosotros ahí no tendríamos pues cabida. Chicos, ¿alguien más? Hubo varias preguntas. Sí, qué bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias y bienvenido siempre pues a este espacio cuando quieras venir. Claro. Aquí está abierto y para todos. Bueno, muchas gracias, entonces nos vemos la semana entrante que empezamos. Ya las otras preguntas, si quieren, se acercan y si David nos puede acompañar aquí ya las...